Bendiciones, amados hermanos, que la gracia de Cristo, nuestro Señor, sea sobre todos ustedes. Pues hoy quiero aprovechar para hablarles de la palabra del Señor, y hay un pasaje muy hermoso que está en 2 Corintios capítulo 2 y versículo 14, que en la Biblia de nuestro pueblo dice así: prisionero del triunfo de Cristo, doy gracias a Dios que siempre nos hace participar de la victoria de Cristo. Me llama la atención que dice prisionero del triunfo de Cristo, pero cuando lo miramos en la traducción viviente dice: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. De manera que yo quiero hablarle hoy sobre cómo ser un prisionero del triunfo de Cristo. Porque realmente nuestro Señor Jesús vino hace 2000 años, vino para dar su vida, vino a buscar a los que se habían perdido, vino a llamar a los pecadores, vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, vino para darnos redención. Y entonces resulta que cuando el apóstol Pablo ve eso en Romanos 4 y versículo 25, dice que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces vemos dos cosas ahí. Vemos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también vemos la resurrección. Tanto lo uno como lo otro trajo bendición para nosotros. Su muerte dice que fue por causa de nuestras transgresiones, es decir, cuando Él muere se lleva nuestras transgresiones, pero cuando Él resucita levanta una bandera, llamémosle así, de justificación para nosotros. O sea que en su muerte encontramos perdón de pecados, pero en su resurrección encontramos justificación. Entonces, considerando esa parte, ya en el capítulo 5 de Romanos, el apóstol Pablo dice lo siguiente: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Realmente es hermoso saber que tenemos paz para con Dios, pero dice que esa paz se da cuando somos justificados por la fe. Entonces, sabiendo que al creer en Cristo Jesús alcanzamos justificación, eso nos da paz para con Dios. Qué hermoso saber que tenemos paz con Dios, y eso es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice en el versículo 2 que por medio de Cristo también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces aquí quiero ver también dos cosas. La primera es que por tres cosas tal vez. La primera, por medio de Cristo somos justificados. La segunda, por medio de Cristo tenemos paz para con Dios. Y la tercera, por medio de Cristo tenemos acceso o tenemos entrada a la gracia de Dios. Entonces, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en la esperanza, dice, de la gloria de Dios. Otras Biblias dan a entender, nos gloriamos en que un día vamos a alcanzar la gloria de Dios. Realmente a eso debemos apuntarle, a alcanzar la gloria de Dios. Y eso solo se da gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el punto a donde yo quiero partir es que, ¿qué pasa? Mire todas las bendiciones que Cristo nos dio. Por ejemplo, solo acá en Romanos encontramos tres. Encontramos justificación, encontramos que por medio de Él tenemos paz para con Dios, encontramos que por medio de Cristo tenemos acceso a la gracia para poder alcanzar la gloria de Dios. Realmente eso es impresionante. Entonces todo eso lo obtenemos cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús. Entonces la gran pregunta acá es: ¿qué pasa si Jesús me ha hecho hijo de Dios? Porque dice que los que le recibieron se les dio potestad para ser llamados hijos de Dios.
El apóstol Juan dice, en primera de Juan 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces viene la pregunta: ¿por qué, si soy hijo de Dios, paso por sufrimientos? ¿Por qué, si soy hijo de Dios, o por qué, si el Señor Jesús me ha dado bendiciones espirituales, por qué como hijos de Dios pasamos a veces por sufrimientos? Bueno, Romanos creo que nos va a responder a esa pregunta, pero primero le quiero decir lo siguiente: cuando nosotros llegamos a Cristo, nos dan una vida que le vamos a llamar vida espiritual. Y esa vida espiritual, en esa vida espiritual, Dios nos va a llevar de victoria en victoria, de poder en poder, y dice Corintios también, de gloria en gloria, como que somos metidos a un círculo virtuoso, a un círculo de bendición. Entonces, si todo lo que pasemos en Cristo Jesús no tiene despropósito, siempre va a traer una gloria. Aunque nos toque pasar por el sufrimiento, siempre vamos a sacar de eso, vamos a sacar bendición, vamos a sacar glorias, vamos a sacar poder, vamos a sacar perfección, vamos a sacar purificación, etcétera, etcétera y etcétera. Entonces, desde que entramos a Cristo Jesús, siempre vamos a sacar algo, porque Cristo nos dio una vida espiritual que tiene bendición, una vida espiritual que tiene provecho, una vida espiritual en donde nos va a llevar a la eternidad. Entonces, sin más preámbulo, leamos lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Dice así: y no solo esto, es decir, no solo el hecho de alcanzar la gloria de Dios, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces aquí viene esto: ¿cómo es posible, si voy a alcanzar la gloria de Dios, ahora resulta que habla de tribulaciones, pero dice que nos tenemos que gloriar? Entonces dice: sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y luego dice el versículo 5, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Detengámonos acá y vamos a platicar de tal vez de estas 4 cosas que está mencionando el apóstol Pablo. Fíjese pues. Primero dice que vamos a alcanzar la gloria de Dios, pero al contemplar la gloria de Dios también menciona tribulaciones. Solo que esa tribulación, dice el apóstol Pablo, sabiendo que las tribulaciones producen, aquí me quiero detener porque dice producen. Entonces todo proceso de sufrimiento por el cual nosotros pasemos, eso va a producir algo en nosotros. Por ejemplo, yo veo acá en estos versículos que el nivel al cual Dios nos quiere llevar, al nivel más grande, llamémosle así, al cual nos quiere llevar desde la perspectiva de Romanos, es a un nivel de esperanza. Es a un nivel en donde, si bien Cristo nos salvó, nos redimió, perdonó nuestros pecados, pero seguimos en este mundo porque entramos a un proceso de perfeccionamiento, y en ese proceso de perfeccionamiento pues vamos a pasar por el sufrimiento, pero ese sufrimiento va a traer una bendición, va a producir algo en nosotros. Ese sufrimiento va a producir paciencia, y esa paciencia va a producir una vez más carácter probado, y el carácter probado va a producir esperanza. Entonces aquí podemos analizar tal vez 2 aspectos. La primera es que todo aquel que está en Cristo Jesús va evolucionando hacia una esperanza, pero todo aquel que no tiene a Cristo Jesús, y ahí la diferencia, va involucionando, e inclusive los sufrimientos los pueden llevar a una depresión. Por eso es que vemos acá, dependiendo de qué lado estemos, así vamos a ver las circunstancias. Por ejemplo, si estamos
si estamos del lado de Cristo, vamos a ser, como dice la Biblia, nuestro pueblo, prisioneros del triunfo de Cristo. Con todo mi corazón deseo que usted se convierta en un prisionero del triunfo de Cristo, porque entonces su manera de ver las cosas, la óptica con la que usted vea la vida diaria va a ser diferente, porque usted va a empezar a ver el sufrimiento como algo que puede sacar provecho de ese sufrimiento. En cambio, el que no está en Cristo, o sea, por decirlo así, los humanos con Cristo o sin Cristo vamos a tener sufrimientos. Solo que en Cristo Jesús esos sufrimientos van a traer provecho. Por ejemplo, el provecho que va a traer acá, según la escritura que leemos, va a traer paciencia. La paciencia va a traer un carácter probado y el carácter probado va a traer esperanza. Ahora bien, cuando lleguemos a la esperanza, que es el nivel espiritual que nosotros debemos de alcanzar, al cual debemos de llegar, cuando lleguemos a la esperanza, dice que esa esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Pareciera ser entonces que cuando llegamos a la esperanza, como que se activa el derramamiento del amor en nuestra vida. Ahora miremos en la Biblia, una Biblia que se llama Jerusalén, dice así: y la esperanza no falla, no falla. Toda vez lleguemos a la esperanza, toda vez entremos a ese proceso de tribulación, paciencia, carácter probado, esperanza, dice la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero luego miramos en la traducción viviente, dice así: y esa esperanza no acabará en desilusión. Eso quiere decir entonces que hay esperanzas que el hombre puede tomar y que al final termina desilusionado. Pero la esperanza que conseguimos en Cristo Jesús cuando pasamos por el proceso de la tribulación a la paciencia, de la paciencia al carácter probado y el carácter probado a la esperanza, vamos a poseer una esperanza, dice. Vamos a tomar una esperanza que no va a terminar, que no va a acabar en una desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Qué impresionante eso. Qué impresionante saber que en Cristo la tribulación produce paciencia, pero qué impresionante saber también que en Cristo Jesús sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces, amado hermano, que las tribulaciones por las cuales pasamos, que los sufrimientos por los cuales pasamos no nos hagan, no nos desubiquen, no nos salgamos de la ruta, no nos salgamos de la carrera que llevamos en Cristo Jesús, no perdamos de vista a Cristo Jesús, sino que ahora entendemos que en Cristo, cuando somos prisioneros de su triunfo, le voy a volver a leer el versículo, como dice: prisionero del triunfo de Cristo, doy gracias a Dios. Entonces, quiero dejarle eso en su corazón, que usted sea un prisionero del triunfo de Cristo, como dice la traducción viviente. Gracias a Dios, quien nos ha hecho cautivos de su triunfo. Anhelo con todo mi corazón que usted llegue a ser un prisionero del triunfo de Cristo. Así ya los sufrimientos, las tribulaciones, las dificultades que pasemos las vamos a ver diferente, porque nos hemos convertido en un prisionero, en un cautivo del triunfo de Cristo, y entonces vamos a sacar de las tribulaciones y de las dificultades, vamos a sacar provecho hasta llegar a la esperanza. Pero me quiero detener un momentito para hablarles sobre las tribulaciones. Por eso le decía que debe cambiar nuestra mentalidad, debe cambiar nuestras ideas, debe cambiar nuestra visión, cómo miramos las cosas, cómo las contemplamos. Por ejemplo, yo me imagino que el apóstol Pedro, antes que viniera el Espíritu Santo, él tenía una manera de ver las cosas.
Pero cuando ya vino el Espíritu Santo a él ya tenía otra perspectiva. Por ejemplo, antes que viniera el Espíritu Santo, dice que se le opuso al Señor Jesús y le dijo que no fuera a la cruz. Y el Señor lo reprende porque no ponía la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero cuando ya vino el Espíritu Santo a él, cuando fue bautizado con el Espíritu Santo, ya él tenía otra mirada, ya no ponía la mirada en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios. Entonces, miremos sobre las tribulaciones. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4 y versículo 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Interesante, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Por qué razón? Porque ahora nosotros sabemos que las tribulaciones, los sufrimientos, las dificultades van a producir paciencia. Y la paciencia que sale de una tribulación va a dar carácter probado. Y el carácter probado que viene de una tribulación va a dar como resultado esperanza. Entonces, sabiendo eso, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Ahí en casita diga usted: estoy atribulado en todo. Si alguien está pasando por tribulación, pero no estoy angustiado. En apuros, pero no desesperados. Ahora bien, entonces el otro versículo que está en 2 Corintios 4:17 dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, las tribulaciones no solo son momentáneas, sino que producen también, dice, un eterno, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez más las tribulaciones, cuando vienen, cada vez más producen, o sea, las tribulaciones siempre van a producir algo. Producen paciencia y producen un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y entonces, cuando miramos 2 Corintios 7:5, dice el apóstol Pablo: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo: en todo fuimos atribulados, en todo. Imagínense, posiblemente usted no ha llegado a ese nivel, pero el apóstol Pablo dice que llegó a ser atribulado en todo. Y luego dice: de fuera conflictos, de dentro temores. O sea que las tribulaciones del apóstol Pablo, si él miraba hacia afuera, miraba conflictos. Si miraba hacia adentro, sentía temores. Imagínense llegar a ese nivel, atribulado en todos. Pero cuando llega el versículo 6 dice: pero Dios que consuela a los humildes, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Entonces, aquí veo varias cosas. La primera, tal vez, es que en algún momento podemos llegar a estar así como estaba el apóstol Pablo, atribulado en todo, por fuera conflictos, por dentro temores. Pero Dios no abandona a sus hijos. Por eso es que dice que ninguna tentación que nos haya venido, dice que ninguna de ellas es sobrehumana, sino que todas son humanas, y que juntamente con la tentación Dios nos provee una vía de escape. Entonces, siempre que pasamos por dificultades, Dios jamás nos abandona. Por eso dijo el salmista: aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano. No va a quedar postrado. El Señor siempre tiene cuidado de sus hijos. Él prometió cuando dice en San Mateo 28 que vayamos a predicar el evangelio por todo el mundo. Hay una parte ahí que dice: y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y también cuando se habla del Espíritu Santo, el Señor dijo que el que lo ama iba a guardar su palabra, y entonces iba a venir el Padre, iba a venir el Hijo a hacer morada en nosotros. Así esa palabra quiere decir entrar en nosotros.
Entonces ahora tenemos la bendición que el Espíritu Santo está con nosotros, puede morar dentro de nosotros. Entonces cuando el apóstol Pablo pasó por un momento de tribulación en donde él se sentía atribulado por todos lados, por fuera y por dentro, atribulado, le enviaron a un hermano para que lo consolara. Por eso, qué tan importante es que nosotros mantengamos fraternidad, qué tan importante es que nos congreguemos. Por eso es importantísimo que mantengamos comunión los unos con los otros, porque cuando el apóstol Pablo se sintió atribulado por todos lados, Dios usó a Tito para consolarlo. Entonces dice, Dios que consuela a los humildes. Me llama la atención porque dice consuela a los humildes. A veces vamos a encontrar consuelo en la persona que menos nos imaginamos, y para alcanzar consuelo tenemos que aprender a ser humildes. Solo los humildes son consolados por Dios. Cuando el apóstol Pablo se sintió atribulado por todos lados, como él era humilde, le enviaron a alguien que se llamaba Tito y llegó a consolarlo. Entonces, hermano amado, la consolación, el consuelo de Dios puede venir de una persona, en primer lugar, que ni nos imaginamos, o posiblemente que lo consideremos inferior, pero a esa persona Dios va a usar para consolarnos. Así que en las tribulaciones siempre está el Consolador Espíritu Santo, pero Dios usa a personas a la manera de Tito para consolarnos. Entonces quiero terminar con este versículo que está en 2 Corintios capítulo 1 y versículo 3, y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y me llama la atención que dice Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Yo quiero que usted se quede con esto en su corazón, que Dios es nuestro Padre, que Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y luego dice, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Entonces, hermano, cuando usted esté pasando por alguna tribulación, por muchas tribulaciones, o tal vez a la manera del apóstol Pablo, que llegó a sentirse atribulado en todo, por dentro y por fuera, recuérdese que tiene un Padre de misericordia, que a su vez es Dios de toda consolación. Que aunque pasemos por el sufrimiento, mientras alcanzamos y llegamos la paciencia, a la paciencia, porque a eso nos quiere llevar el Señor, a un nivel de esperanza. Mientras alcanzamos el nivel de esperanza y estamos metidos en ese proceso, Él sabe perfectamente que de esa tribulación va a venir paciencia. Pero mientras alcanzamos la paciencia, el carácter probado y la esperanza, Él nos puede visitar con consuelo. Por eso dice que Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela. Pero mira cómo dice, el cual nos consuela. Usted tiene que tener esa convicción en su corazón, esa convicción en su alma, esa convicción en su espíritu, que nuestro Padre de misericordias es Dios de toda consolación y Él nos consuela en toda tribulación. Mire, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por sufrimientos, pero le aseguro en Cristo Jesús que en cada sufrimiento y en cada tribulación nuestro Padre de misericordia lo va a consolar, para que usted pueda también consolar a otros que están pasando por otras aflicciones. Uno puede llegar a pensar que solo uno pasa por tribulaciones, pero el apóstol Pedro decía que esas tribulaciones iban también sobre todos en el mundo entero.
Entonces pasamos a veces por dificultades. Sin embargo, esas dificultades algún otro hermano la está viviendo, pero Dios nos va a consolar a nosotros para que vayamos a consolar a esa persona que está pasando también por dificultad. O a lo mejor Dios lo va a usar a usted como usó a Tito para consolar al apóstol Pablo. Miremoslo en estos dos ángulos. A un Pablo siendo consolado por Tito, y a un Tito consolando al apóstol Pablo. En cualquiera de los dos ángulos podemos estar. Podemos estar tal vez en el ángulo del apóstol Pablo siendo atribulado, necesitado de un hermano que lo consolara, o podemos estar en la condición de Tito, siendo usados por Dios para ir a consolar a alguien que está pasando por tribulaciones. De una u otra manera, quiero decirle, amado hermano, que las tribulaciones traen provecho a nuestra vida, traen provecho a nuestra vida, trae provecho de paciencia, trae provecho de consuelo y trae provecho de bendición, que nos convertimos ahora en instrumentos para consolar a otra persona. Mire qué glorioso eso. Pero cuando uno pasa por la tribulación posiblemente no lo entienda, pero después que pasemos por dificultades, por sufrimientos, vamos a entender y vamos a decir: valió la pena, aprendí paciencia, aprendí carácter probado, aprendí esperanza, y ahora me convertí en un instrumento para ir a consolar a otros que están siendo atribulados. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y nuevamente decirle que el Señor lo haga prisionero del triunfo de Cristo, y que los sufrimientos que llegan a nuestra vida no nos desanimen, sino que ese sufrimiento produzca algo bueno en nosotros. Así que le dejo esa palabra y quiero orar por usted. Quiero animarle en el nombre de Jesús a que no se desanime, a que siga luchando, a que siga avanzando en Cristo Jesús, poniendo la mira en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. A que sigamos aferrados en la esperanza que nuestro Señor Jesucristo ha de regresar, y dice que cuando Él venga traerá gracia, que pongamos toda nuestra esperanza en la gracia que se nos traerá cuando Él sea manifestado. Así que si usted está pasando por sufrimientos, por tribulaciones, que el Padre de misericordia lo consuele, que el Padre de misericordia lo envuelva, que el Padre de misericordia fortalezca su corazón y que lo lleve a la paciencia, y de la paciencia al carácter probado, y del carácter probado a la esperanza. Y ahí ya no hay desilusión, ahí siempre hay bendición. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos que te manifiestes a cada uno como Padre de misericordias, llevando consuelo a todos aquellos que están pasando por sufrimientos, por enfermedades, por pruebas, por dificultades. Te ruego que los envuelvas en tu misericordia, dándoles consuelo, y que esa leve tribulación momentánea produzca en ellos paciencia, carácter probado y esperanza, y que así se conviertan en un instrumento de bendición para ir a consolar a otros en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que Dios lo bendiga, amado hermano, y que el Padre de misericordias lo abrace, lo llene de consuelo, y que usted esté animado siempre. Bendiciones.